Buenas noches, queridos compañeros de la clase de contratos. Hoy 27 de marzo a las 6:40 de la tarde me permito grabar el siguiente video dando las indicaciones de la clase de hoy, que lamentablemente no la pude efectuar por razones técnicas y dificultades especialmente en el concepto del micrófono. Pero bueno, vamos a ver si el próximo viernes lo logramos ya de una manera mucho más rápida y ordenada. Nosotros hemos venido comentando todos los aspectos generales que tienen que ver con el contrato. Y para ese efecto hemos dado la denominación del contrato, el concepto del contrato, los elementos esenciales del contrato, las condiciones de eficacia de los contratos y la teoría general contractual en lo que tiene que ver con las condiciones de validez. Como estamos trabajando contratos civiles y comerciales, estamos trabajando la parte general para que cuando estemos desarrollando el trabajo que se colocó presencialmente, pues ustedes no tengan dificultades cuando estén leyendo el contrato que les correspondió a cada uno. Para ese efecto vamos a trabajar lo que es un contrato de promesa. El autor al que nos referimos en las charlas presenciales nos comenta que el contrato de promesa es un negocio jurídico mediante el cual las partes o solo una de ellas se obligan a celebrar un determinado contrato. En el futuro, al vencerse un plazo o darse una condición determinada, la doctrina lo considera como un contrato preparatorio o preliminar que se encuentra entre la oferta de celebrar un negocio jurídico y el contrato mismo que se pretende realizar. También nos dice que el contrato de promesa no está determinado únicamente para los contratos de compraventa. Este puede celebrarse para cualquier tipo de contrato, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la ley para su configuración. Así se puede celebrar un contrato de promesa de arrendamiento, de hipoteca, de mutuo, entre otros. Entonces fíjense que cuando nos hablan de ese concepto de la promesa, no necesariamente estamos refiriéndonos exclusivamente al contrato de promesa de compraventa. Nosotros podemos celebrar, como lo dice el autor, contratos de promesa con relación a los contratos civiles y comerciales. Por ejemplo, en el contrato de sociedad nosotros podemos celebrar un contrato de promesa de sociedad y que la tenemos que materializar dentro de los 2 años siguientes. Lógicamente que esas promesas de contratos, de acuerdo a la clasificación de las obligaciones, pues tienen un plazo y tienen una condición. De todas maneras, si esa promesa no se perfecciona con el contrato principal, pues indudablemente que existiría un incumplimiento en lo pactado por una de las partes. Ahora bien, cuando hacemos referencia a la promesa, estamos hablando de una relación contractual. Se llama un acto preparatorio, pero es verdaderamente un contrato, no es como el acto unilateral de la oferta. Por eso la oferta es un acto unilateral que genera responsabilidad civil precontractual. Teniendo eso claro, vamos a determinar cuál es el objeto de la promesa de compraventa. El objeto del contrato del contrato de promesa. El objeto del contrato de promesa consiste en celebrar otro contrato en el plazo o condición establecido para ello. Obligación de hacer. El contrato de promesa genera indiscutiblemente obligaciones de hacer para la parte o las partes que hayan prometido celebrar un negocio jurídico. Excepcionalmente se originan obligaciones de dar cuando se acuerdan pagos parciales o adelantos. De todas maneras tenemos que definir que cuando estamos pactando un contrato de promesa hace referencia a las obligaciones de hacer. ¿Cuáles son las obligaciones de hacer? Pues el cumplimiento de las condiciones o plazos determinados o pactados en esa promesa y que se perfeccionan con la escritura o el contrato en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos los señala el artículo 1611 del Código Civil. El contrato de promesa debe cumplir los siguientes requisitos para obligar a las partes y producir
sus efectos. Primero, debe constar por escrito. El contrato prometido no debe ser de aquellos que la ley declara ineficaz por alguno de los requisitos del artículo 1502 del Código Civil. Por favor, verificar ese artículo y tratamos de explicarlo o debatirlo en la próxima charla. La jurisprudencia ha sostenido que la cita del artículo 1511, que contempla el artículo 1611, es errada y debe entenderse referida al artículo 1502. La promesa debe contener un plazo o condición que fije la época que ha de celebrarse el contrato. Se debe determinar el contrato que se pretende celebrar de tal manera que solo falte la solemnidad exigida para ese contrato o la tradición de la cosa. ¿Cuáles son las características de la promesa? El contrato de promesa es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, principal, de ejecución instantánea y solemne. Entonces fíjense que la promesa de contrato, como a lo que nos referimos, tiene las mismas exigencias de un contrato determinado, como el contrato de arrendamiento, como el contrato de sociedad, como el contrato de compraventa, entre otros. De tal manera que cualquier vicio del consentimiento, falta de capacidad o alguno de los requisitos esenciales, pues indudablemente o genera nulidad, o el acto es ineficaz, o el acto es inexistente. Tengámoslo presente para establecer en un futuro que nosotros perfectamente desde las normas sustanciales podemos elaborar o celebrar un contrato de promesa fundamentado en el negocio jurídico que tenemos determinado en virtud de la voluntad de las partes. ¿Qué es un contrato de promesa mercantil? Nos referimos en el contrato de promesa a las condiciones generales. Ahora vamos a hablar sobre qué es un contrato de promesa mercantil. Y nos dicen lo siguiente: existe discordia entre la doctrina frente a establecer si el contrato de promesa es solemne o consensual. La Corte ha sostenido que la promesa mercantil es informal o consensual, basada en que, con arreglo al artículo 824, por favor leerlo, del Código de Comercio, los contratos comerciales no exigen formalidad alguna a menos que la ley expresamente lo imponga, lo que no ocurre con el de promesa, excepción hecha con el de promesa de sociedad, al que nos referíamos nosotros anteriormente. Entonces es una serie de requisitos que nos determinan situaciones especiales y particulares con el contrato de promesa desde el punto de vista general. Para todos nosotros, pues indudablemente que cuando estamos hablando de contrato tenemos que hacer una diferencia, como lo hablábamos en obligaciones, con relación a la oferta mercantil, en el sentido de que la oferta mercantil es un acto preparatorio o un acto unilateral, de tal manera que la oferta no es un contrato, la oferta es un acto unilateral que genera obligaciones para la persona que oferta, jurídica o natural, y que una vez aceptada la oferta, pues indudablemente que ese acto unilateral se convierte en un acto bilateral y se puede determinar bajo una promesa de compraventa o bajo una promesa de contrato para perfeccionarlo posteriormente con la firma del contrato o la firma de escritura en tratándose de bienes inmuebles. Una vez hablado de esas situaciones, pues indudablemente que nos vamos a referir a todo el concepto relacionado con la teoría contractual. ¿Y qué es la teoría contractual? Vamos a entender que es importante definir la clasificación de las obligaciones para poder nosotros entender todo el tema de la ley contractual. Cuando hablamos de la ley contractual, pues necesariamente tenemos que definir en qué consiste la ley contractual. El artículo 1602 del Código Civil establece que todo contrato legítimamente celebrado
es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. ¿A qué se refiere cuando se habla del consentimiento? Que las partes de común acuerdo consienten en dar por terminado el contrato o a través de una sentencia judicial o argumentando causas legales, por ejemplo, vicios en el consentimiento, error en el objeto, falta de capacidad o los conceptos de error, fuerza y dolo que vician el consentimiento, para establecer si ese acto que está viciado desde la voluntad genera nulidad o genera inexistencia o genera ineficacia en ese contrato que se firmó en su oportunidad. Formado el contrato con el conjunto de requisitos que le son propios, adquiere perfección y su destino es producir los efectos que por su medio buscan los contratantes. Con el mismo poder de voluntad, el contrato puede ser invalidado por las partes, por causas legales, igualmente por intervención del órgano judicial o en virtud de la sentencia en que se declare la resolución del contrato, la rescisión del contrato, la nulidad o la simulación de este acto jurídico. Por favor, investigar para esta charla en qué consiste la rescisión, en qué consiste la nulidad o la simulación de este acto jurídico en el evento en que se den estas condiciones. En ese orden de ideas tenemos que entender cómo es la interpretación contractual. Y la interpretación contractual tiene una serie de clases de interpretación. La primera es por la intención de los contratantes. Interpretación definida en el artículo 1618 del Código Civil. Conocida claramente, la intención de los contratantes debe atenerse a ella más que lo literal de las palabras. Cuando el pensamiento y el querer de quienes concretaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos y que por lo mismo se torna inocuo cualquier intento de interpretación. Los jueces tienen la facultad amplia para interpretar los contratos oscuros, pero no pueden olvidar que dicha atribución no los autoriza, sobre pretexto de interpretación, a distorsionar ni desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y determinado, ni mucho menos para quitarles o reducirles sus efectos legales. Términos aplicables al contrato. Por generales que sean los términos de un contrato, solo se aplicarán a la materia sobre el cual se ha contratado. Interpretación por el efecto. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Otra, interpretación por su naturaleza. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Interpretación sistemática. Las cláusulas de un contrato se interpretan unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Podrán también interpretarse por la de otros contratos entre las mismas partes y sobre la misma materia, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra parte. Interpretación extensiva. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para aplicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda.
Interpretación a favor del deudor. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Pero solas las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella. ¿Qué significa eso? Fíjense que cuando yo les hablaba del concepto del título ejecutivo, la importancia de generar obligaciones claras, expresas y exigibles en un contrato para que ese documento se convierta en un título ejecutivo y no permita mañana el juez interpretar de manera errónea el contrato y favorecer a una de las partes. Entonces, la elaboración de un contrato de conformidad con la teoría general contractual permite que ese documento se convierta en un título ejecutivo y en el evento de un incumplimiento se haga exigible bajo las condiciones del proceso y que el operador de justicia en sentencia declare la responsabilidad o del deudor o del acreedor. Es importante entenderlas y es importante definirlas para que ustedes entiendan que una buena elaboración de un contrato determina el éxito del concepto del título ejecutivo. ¿Qué puede hacer el acreedor si el deudor no ha cumplido con la obligación? Esa es una parte importantísima. El artículo 1610 establece al respecto: si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir al acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección suya. Primera, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido, que se le autorice a él mismo para hacerlo o ejecutar por un tercero a expensas del deudor, que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato, en cada caso con indemnización por la mora. Es decir, los incumplimientos, en este caso por parte del deudor, generan estas tres posibilidades. Siempre se podrá pedir la indemnización por la mora en el cumplimiento de la condición o plazo pactada en el documento o en el acto jurídico bilateral. ¿Qué proceso puede seguir el acreedor anterior? Un proceso ejecutivo, como lo habíamos confirmado. Si el documento presta mérito ejecutivo, la obligación a través de la acción es una acción ejecutiva, de tal manera que si es la obligación de hacer, pues el proceso sería un ejecutivo por obligación de hacer y el juez libraría mandamiento de pago para que obligara al deudor a cumplir con lo que pactó. Por ejemplo, en una promesa de venta se pactó que el 27 de marzo se firmaba la escritura y por circunstancias ajenas al acreedor no se firmó, el acreedor tiene la acción para iniciar el proceso ejecutivo por obligación de hacer y determinar la obligación del deudor de firmarlo, o si no, lo podría hacer en este caso el juez o la persona que él autorice en la sentencia que él profiera. Por consiguiente deben darse los siguientes requisitos, como lo habíamos establecido y lo define el 422 del Código General del Proceso. Que la obligación sea una obligación expresa, que la obligación sea clara y que la obligación sea actualmente exigible, que la obligación conste en documentos que provengan del deudor o de su causante, que los documentos constituyan plena prueba contra el deudor o que emanen de una sentencia condenatoria. En ese orden de ideas, pues indudablemente que estamos mirando la posibilidad del acreedor con relación a la situación del incumplimiento del deudor para entender la posibilidad de accionar con relación a ese contrato. Entonces,
nosotros tenemos que hablar también de un concepto importante como es el concepto de la relatividad contractual para entender realmente conceptos como por ejemplo conceptos como por ejemplo de resolución del contrato, en qué consiste la terminación del contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, trabajando esos temas, estamos trabajando indudablemente toda la parte general del contrato. Y toda la parte general del contrato nos determina realmente la posibilidad de entender cuándo hay incumplimiento o cuándo no hay incumplimiento, cómo se perfecciona un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la resolución del contrato? ¿O qué se entiende por resolución del contrato? La resolución del contrato se da por incumplimiento de cualquiera de los contratantes, dejando sin efecto la relación jurídica contractual, bien en virtud del mutuo disenso de las partes, bien a causa del no cumplimiento de la prestación o por la excesiva onerosidad de esa, y se aplica el artículo 1546 que establece la condición resolutoria tácita en los contratos bilaterales mediante la intervención judicial. La resolución del contrato hace volver las cosas a su estado inicial con indemnización de perjuicios para el que cumplió o se allanó a cumplir. Es importante, y también para que lo investiguen y volver a recordarlo, en qué consiste la condición resolutiva ordinaria y en qué consiste la condición resolutiva tácita. De tal manera que, teniendo la definición o el concepto de lo que se trata la resolución del contrato, podemos entender a qué se refieren estas dos figuras que fueron vistas en obligaciones el semestre pasado o el periodo académico pasado. ¿En qué consiste la terminación del contrato? Tiene lugar cuando el contrato es de ejecución sucesiva o escalonada, bien unilateral, caso en que puede terminar por incumplimiento de la única parte obligada, bien bilateral, evento en que cabe ponerle fin si una de las partes incumple. Da lugar a la indemnización de perjuicios que sustituye el beneficio que el contrato hubiera continuado produciendo para la otra parte. Solo tiene efecto con relación al futuro, dejando con vida y con eficacia todas las consecuencias que el contrato produjo hasta el momento en que se terminó. Por favor, investigar qué es la cláusula aceleratoria en un contrato, por ejemplo, de hipoteca o un contrato de compraventa cuando existen créditos hipotecarios. ¿En qué consiste la rescisión? Designa generalmente toda anulación cuando los elementos del acto están viciados y el vicio afecta a uno de los contratantes de manera particular, de tal manera que la violación de la norma se hace en interés particular y no general, y la declaración de la voluntad ha sido por coacción, dolo, error y lesión enorme. Vicio del consentimiento, incapacidad, lesión enorme, etc. Artículos 1740 a 1743. Leerlos, por favor. ¿En qué consiste la resiliación del contrato? Es la terminación del contrato sin efecto retroactivo. Hace referencia a la doctrina francesa, o simplemente terminación, cesación o expiración en nuestra jurisprudencia nacional. ¿En qué consiste el desistimiento del contrato? Acto jurídico que pone fin al ejercicio de un derecho o una actuación jurídica cualquiera. Es el arrepentimiento unilateral o bilateral de los contratantes, con la consiguiente responsabilidad por los perjuicios que su retractación pueda acarrear. Cuando nosotros mirábamos en obligaciones la responsabilidad civil como fuente de las obligaciones, hablábamos de los temas de perjuicios. Siempre habrá perjuicios en los contratos onerosos, en el incumplimiento de lo pactado, parcial o totalmente.
Es decir, que yo puedo cumplir un contrato parcialmente y no por eso quedaría yo exonerado de pagar perjuicios frente al incumplimiento total de lo pactado por los extremos del contrato. ¿Qué es la nulidad? Ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin. Es la carencia de requisitos esenciales exigidos para la realización de un acto jurídico o por la ocurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de la celebración, como por ejemplo el error, la fuerza y el dolo, que son los vicios del consentimiento. ¿En qué consiste la nulidad absoluta? Se presenta cuando hay un objeto ilícito, causa ilícita o falta de solemnidades. Esta nulidad se da por la violación de una de las reglas contra la moral, las buenas costumbres o contra las normas de orden público. Características. Puede ser declarada por el juez de oficio cuando aparezca de manifiesto en el contrato o solicitada por cualquiera que tenga interés en ello, por el Ministerio Público o por la ley. En caso de que no sea por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes o por la prescripción extraordinaria, transcurriendo tiempos, por ejemplo, 5 o 10 años. En ese orden de ideas, nosotros lo que tenemos es condiciones generales del contrato y teoría general del contrato. Teniendo esos conceptos perfectamente claros, pues indudablemente que no tendríamos ningún problema en poder realmente nosotros entrar a analizar todo el tema contractual y mirar si hay la posibilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones o exigir el cumplimiento o el pago de los perjuicios en materia de contratos. Relatividad de los contratos. ¿Qué es eso de la relatividad de los contratos? Que estaban diseñados para la clase de hoy, pero ya saben qué fue lo que ocurrió y entonces por eso estoy cumpliendo con la obligación de mandarles la información a través de este video. La relatividad de los contratos es el principio mediante el cual se establece que el contrato produce efectos solo entre los contratantes. Así, un contratante no se puede vincular a un extraño a la ley contractual. Es una regla sencilla, aceptada por el derecho moderno y justificada por la autonomía de la voluntad, que reconoce a cada contratante el manejo de sus intereses y en virtud del cual solo el titular del derecho puede disponer de él. Significa la relatividad del contrato, de acuerdo a la definición que nos traen los autores, que ese vínculo se genera y esas obligaciones que se pactan solamente se producen frente a los extremos del contrato. En este caso, en un contrato de compraventa, para el comprador o para el vendedor. En el caso del contrato de sociedad, pues indudablemente que tiene que ver con los socios que forman parte de esa persona jurídica o ficción jurídica, dependiendo las condiciones especiales de cada sociedad determinada en el Código de Comercio. ¿Cuáles son las excepciones a la relatividad de los contratos? Surge cuando un contrato celebrado entre determinadas partes produce efectos respecto de personas que no han intervenido en su celebración, como por ejemplo el acuerdo colectivo, la estipulación a favor de otro y la promesa por otro. Entonces, hablando de esa relatividad, podemos determinar cuál es la finalidad de los contratos. Su finalidad es crear una obligación encaminada a producir efectos jurídicos consistentes en dar, hacer o no hacer, que son la clasificación de las obligaciones que nosotros trabajamos en su oportunidad. ¿En qué consiste el incumplimiento de los contratos? Primero, se ha dejado de ejecutar el contrato. B, se ejecutó en parte o imperfectamente. C,
se incumplió tardíamente. Fíjense que ahí, a pesar de haberse cumplido tardíamente o haberse cumplido imperfectamente, de todas maneras hay un incumplimiento de un contrato que determina la acción, y la acción es desde el proceso ejecutivo, cuando el contrato constituye un título ejecutivo, o desde la resolución del contrato, de la rescisión o de la resiliación de ese contrato. Entonces, hemos trabajado situaciones de carácter general. En ese orden de ideas, aspiro a que la teoría general contractual sea suficiente para la elaboración del trabajo que ustedes están desarrollando, y entendiendo que toda esa teoría general se da para los contratos civiles y para los contratos comerciales. Les agradezco inmensamente y aspiro a que este resumen de la clase que estaba señalada por hoy sirva de información para que lo amplíen con la lectura de los autores que les he dicho: Jorge Cubides, Alberto Tamayo, los hermanos Massoud, Eugenio Planiol, Álvaro Pérez Vives, Valencia Sea, y también soportado con las fuentes formales como la doctrina y la jurisprudencia. Les agradezco mucho y nuevamente discúlpenme. Por favor, cuídense.